Buenas tardes. Es un placer para mí darles la bienvenida al aula Alan Bruer Carías. El aula Alan Bruer Carías es conocida, pues, de todos ustedes, estoy seguro. Su nombre hace referencia al profesor que más ha dedicado su labor de investigación, de difusión, de docencia al derecho administrativo, y no solo al derecho administrativo, sino al derecho público en general. Y bueno, en una de las homenajes, de los numerosos homenajes que he recibido, está el de justamente que se haya organizado esta aula con su nombre, a partir de un esfuerzo entre la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, y Universitas, que es la plataforma que nos ayuda a todos a tener este tipo de eventos donde nos reunimos, discutimos, analizamos y difundimos el derecho público, los que hacemos derecho público, pero también en todas las áreas del derecho pues está siempre presente Universitas. FUNEDA, por su lado, ustedes también la conocen mucho, tiene 25 años, se ha dado a conocer a través de las publicaciones, los eventos que auspicia y organiza con muchísimo éxito, y las famosas jornadas de derecho administrativo Bruer Carías, que se reiniciaron el año antepasado y que lamentablemente han tenido que ser suspendidas por mientras tanto, hasta tanto no nos desprendamos de esta lamentable pandemia que nos está afectando a todos. Lo que quería, digamos, el tercer pie del trípode que sostiene a este evento es CIDEP, que quizás un poco menos conocido, pero injustamente poco conocido o menos conocido, quizá por el hecho de que se trata de una organización bastante joven, con poco tiempo al lado por ejemplo, de FUNEDA, pero que tiene una enorme producción hasta ahora. Y si ustedes entran a la página de CIDEP van a poder ver, se van a sorprender, como a mí me pasa cada vez que entro a esa página de CIDEP, de las publicaciones, las transcripciones, las colecciones que tiene allí. Una de las cosas que más asombra en estos tiempos de dificultades con respecto al papel, a la edición, a ponerse a pensar y a escribir, es justamente las publicaciones. CIDEP tiene publicaciones ya sean organizadas por el propio Centro de Integración y el Derecho Público, porque es lo que significan sus siglas, pero en materia, también en coediciones con la academia, con FUNEDA, con distintas organizaciones, con la Universidad Central de Venezuela, con la Universidad Monte Ávila. Entren a la página de CIDEP, vean publicaciones y van a encontrar una cantidad de cosas que uno no se imagina en qué tiempo y cómo se ha podido publicar. Encima de todo eso, que para mí eso fue un descubrimiento que hice hoy, todo eso lo podemos ver, lo podemos obtener a través de la fórmula esta del Kindle. Entonces, sobre todo los muchachos, la gente joven, pues que maneja con su tablet y eso el Kindle, va a poder ver cómo es de fácil, de ameno, de útil leer un libro a través de esa fórmula, ¿no? Permite subrayar, echar atrás, poner notas, cambiar el formato, si no me gusta, le cambio la letra, el espacio. De verdad es una cosa impresionante. Yo que tengo una tablet, ahora aprendí hoy que la puedo utilizar mejor como la venía utilizando en los libros que yo utilizo, que yo veo a través de ese adminículo, pues medio misterioso para mí todavía. Bueno, después de decirles esto, lo que quería era simplemente presentarles como que los coautores de un evento como este, ¿no? ¿Y qué es este evento? Este es un ciclo de charlas que está presentando una de esas publicaciones de CIDEP, que la hizo en homenaje a FUNEDA por sus 25 años. Esa publicación está dedicada, forma parte de la colección Colectivos, que es una colección donde se reúnen
En cada volumen se reúnen trabajos de distintos autores y en este caso se reunieron trabajos sobre, se llama el libro Transformación Digital, Modernización e Innovación en la Administración Pública, con motivo de los 25 años de FUNEDA. Este libro recoge alrededor de 15, creo que son como 15 artículos hechos por varios profesores, investigadores venezolanos, pero también de España y de Colombia, o sea, tiene una cierta vocación iberoamericana, tocando un tema que es de hiperactualidad, como es el tema de la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en las tareas propias del Estado. La administración pública concretamente, pero también del Poder Judicial o del Poder Legislativo, es decir, las tareas que el Estado realiza tradicionalmente con papel y lápiz y con mecanografía, etcétera, o de manera presencial, bueno, ahora se están utilizando las fórmulas digitales. Varios investigadores pues se dedicaron a trabajar sobre temas distintos, algunos bastante críticos, en el sentido de que estas tecnologías, así como pueden ser muy útiles, también pueden ser utilizadas indebidamente. Entonces, en el día de hoy vamos a tener una charla por el profesor Alejandro Galotti, quien es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Fue allí también donde hizo su especialización en Derecho Administrativo, hizo también una maestría en Derecho Tributario y bueno, luego de eso ha publicado muchísimos artículos, obras, en distintas áreas del derecho público, un poco el derecho constitucional, el derecho administrativo económico, es un sector del derecho administrativo que ha explorado no solo desde la perspectiva del investigador, sino también como abogado, pues como abogado en ejercicio. Todo lo cual entonces lo autoriza para tratar este tema muy bien, pues el tema de la utilización de las tecnologías por parte de la administración. Él ha titulado su artículo, me preguntaba, ¿será que van a entender? Obvio que se lo vamos a entender. El e-oscurantismo de la administración pública venezolana. E o I, oscurantismo, hace referencia a email, a electrónico, pues, es decir, es la e-administración, pero en su vertiente, podríamos decir, para quienes conocen la Guerra de las Galaxias, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Es decir, esa parte no tan grata ni tan favorable al ciudadano como puede ser utilizadas estas tecnologías, estas TICs. Bueno, no quiero encadenarme más, que ya me he prolongado mucho en esto. Lo que quería era simplemente presentar el trabajo, o sea, la exposición que nos va a dar Alejandro. Te oímos entonces, Alejandro. Gracias, profesor Urdaneta, y bueno, gracias en especial por esa introducción demasiado amable sobre mi trayectoria y mi currículum. Bueno, como ya estabas explicando, ¿no? El e-oscurantismo, es decir, el oscurantismo electrónico en la administración pública venezolana. Así quise titular mi contribución para el libro homenaje que hicimos a FUNEDA sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la administración pública. Y precisamente lo quise enfocar allí porque si bien en Venezuela se ha venido incorporando las nuevas tecnologías, y en concreto pues lo enfocamos en las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, aunque yo hago referencia a otras tecnologías también en el artículo que redacté, pues si bien se han creado o se han implementado algunas tecnologías a los servicios de la administración y a los controles que lleva a cabo la administración en sus relaciones con los ciudadanos, pues la verdad es que la creación normativa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y en definitiva el comportamiento del gobierno nacional, al menos me refiero al gobierno que controla el territorio venezolano,
pues evidentemente ha hecho del uso de estas tecnologías un elemento más para crear obstáculos en el acceso a la información, en el acceso a, pues, a servicios eficientes, y lógicamente ha creado, pues, un absoluto oscurantismo en las relaciones entre el ciudadano y el Estado. Pues dándole un poco de orden al tema, empecemos un poco con lo que es la idea de la administración telemática y todos estos vocablos a los que se le viene incorporando la letra E o I en inglés, precisamente e-services o servicios electrónicos o e-governance o gobierno electrónico y así sucesivamente. En esencia es todo lo de siempre, es un poco todas las mismas funciones y servicios que viene prestando el Estado y el gobierno en sus relaciones con el ciudadano, solo que pues a través del uso de la tecnología. Algo que de repente se puede agregar a lo que yo había redactado es que lógicamente vienen ocurriendo muchas más cosas, porque el desarrollo de la tecnología y su implementación es algo que evoluciona constantemente. Yo escribo este artículo hace 2 años, se publica el año pasado, pero en todo este tiempo pues han ocurrido cosas muy interesantes y en particular este año con la situación de la pandemia del COVID-19, que ha forzado la implementación y ejecución bueno, de las tecnologías disponibles, precisamente para hacer uso de la data, la big data, y buscar soluciones a los problemas que ha generado la pandemia. Por lo menos ya se ha vuelto algo común y desde hace ya algunos años, ¿no? El uso de la inteligencia artificial por parte de la administración pública en la búsqueda de la solución de problemas. O sea, se utiliza la información disponible, los datos que obtienen de los ciudadanos, y a través de esa data pues se busca corregir alguna situación o conocer un problema y buscar soluciones. De cualquier manera, pues cuando me refiero a inteligencia artificial, si bien no es fácil conseguir un concepto o una definición única, pues no es más que la capacidad que tienen máquinas o instrumentos tecnológicos para aprender y aportar soluciones una vez que han obtenido una información, una serie de datos. Esto ya se ha vuelto bastante común en el campo de la administración pública. Algunos de los ejemplos que pudiera poner más obvios son los chatbots, que si bien podemos verlo más que todo en plataformas privadas de que prestan servicios o actividades económicas, pues las administraciones públicas en muchos lugares del mundo te dan la posibilidad que si tú accedes a su sitio web, tú escribes en ese chatbot y eso es inteligencia artificial, o sea, no es una persona a la que te está respondiendo, es inteligencia artificial que a través de la información que tú suministras, pues te da una solución o una respuesta. Para poner un poco en contexto la inteligencia artificial, piensa en un momento en Amazon, aunque no es administración pública, por supuesto, pero es para que quede claro a qué me refiero con inteligencia artificial. Amazon utiliza tu comportamiento y la información que tú suministras y en virtud de ello, esa máquina o esa tecnología que está allí detrás, esa inteligencia artificial, aprende de tu comportamiento y va a enviarte más información, enviarte pues sencillamente nueva publicidad, te va a decir, de repente te interesa esto también, para que también lo compres. El objetivo, por supuesto, en ese caso es extraer todo tu dinero. En el caso de la administración pública, cuando utiliza inteligencia artificial, por lo menos en el campo de la ecología, el tema de la disminución de dióxido de carbono y otros temas ecológicos que se está implementando muchísimo en Europa, pues busca sencillamente entender el comportamiento del clima, los cambios climáticos que se están observando y a través de la inteligencia artificial y la data que poseen, pues aportar soluciones. Y con el COVID este año se ha hecho muchísimo uso de estas tecnologías. En esencia se busca seguir un poco lo que es el blueprint del virus, tratar o evitar o mantener la propagación del virus en una relación 1 a 1 con la información, toda la data enorme que se posee de los ciudadanos en estos países, pues precisamente para evitar que vuelva a haber una ola terrible como la que hubo en marzo y abril con relación al coronavirus, pues se busca mantener la relación 1 a 1, es decir, una persona que tiene COVID contagie menos de una persona, porque de lo contrario, la misma inteligencia artificial y la misma tecnología te puede ir planteando lo que va a ocurrir si llegas a infectar o a contagiar, mejor dicho, a una persona y media, y ese es el comportamiento que va desarrollando la pandemia o el virus, pues en un momento determinado vas a tener un colapso de tu sistema sanitario. Entonces, bueno, con todas estas tecnologías es posible aportar soluciones, es posible resolver problemas y es algo
extremadamente positivo en el desarrollo de la administración pública y de los servicios que presta el ciudadano. En la actualidad también aquí en Europa es usual que tú puedas presentar peticiones y solicitudes a través del sitio web del organismo público. Eso también lo podemos ver en cierta manera en Venezuela, pero por supuesto en menores medidas. Todavía en Venezuela se ve la necesidad de acudir con papel en físico ante el organismo público. Más allá que estoy viendo que por las mismas circunstancias de la pandemia se están planteando, bueno, de repente no tanto en el campo de los servicios del Ejecutivo Nacional, pero al menos en el Poder Judicial, la figura del despacho virtual, pero aún este tipo de cosas se están desarrollando de una manera bastante desordenada, carecen de regulación. El tema de la continuidad del servicio de Internet y la certificación, o sea, la certeza y la seguridad que ofrecen las plataformas tecnológicas para evitar hackeos, para garantizar que las personas que acceden son realmente las que dicen ser, pues eso todavía pareciera que estamos bastante lejos en Venezuela de concretarlo. Y entonces, bueno, yo arranco, lo primero que yo digo en mi contribución para el libro Homenaje de Funeda es que de nada sirve implementar las nuevas tecnologías si de parte de los funcionarios que conforman el poder público no hay la intención de someterse a las reglas del Estado de Derecho. Todo esto es muy importante y positivo para el desarrollo de los servicios de la administración y para el beneficio de los ciudadanos. Me refiero pues a las nuevas tecnologías y su implementación, pero en la medida de que esto se busque desarrollar dentro de las reglas del orden jurídico, respetando los derechos fundamentales y teniendo, por supuesto, por norte la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la rendición de cuentas, es decir, la materialización de los principios fundamentales que rigen a la administración pública y que todos conocemos y que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran en el artículo 141 de la Constitución e igualmente en la Ley Orgánica de Administración Pública. Bueno, entonces cuando hablamos de telemático, el término telemático, y de allí viene la palabra de administración telemática, se hace referencia pues a lo que es la tecnología, la informática, enviar y recibir información. Y cuando lo asocias a la palabra administración pública o la estructura de la administración pública, pues viene la figura de la administración telemática. Cuando uno comienza a investigar un poco desde cuándo se hace referencia a temas como administración electrónica o el e-governance, por ejemplo, que lo podemos conseguir bien como e-governance o e-government, entendió bien, o como gobernanza electrónica o como gobierno electrónico. Ya desde hace un par de décadas se desarrolla este concepto y es sencillamente digamos, la prestación de los servicios típicos de la administración pública, pero a través de la tecnología, a través de medios electrónicos. En países, en la medida que hay más libertad en un territorio, en un país, en un estado, podemos ver una mayor participación de la sociedad civil en ciertos servicios que para Venezuela son monopolizados por el Estado. De modo que cuando uno ve a autores como Connolly, por ejemplo, en el año 2012, que hacía la distinción entre e-governance y el e-government, hablaba de que el e-governance o la gobernanza electrónica se refiere pues sencillamente a los servicios típicos del Estado, pero también como una especie de autogestión de la sociedad civil o a una especie de autogobierno por parte de la sociedad civil. Es decir, en países donde hay una mayor participación del sector privado en asuntos del Estado, en asuntos que son típicas funciones o servicios del Estado, se habla más del e-governance. Mientras que el e-government ya sería sencillamente las típicas actividades y funciones que presta el gobierno o la estructura gubernamental a través de medios electrónicos. Eso, bueno, es un poco en el campo anglosajón. Cuando nosotros nos vamos a Venezuela, pues, si bien podemos rescatar o recordar la doctrina, los actos de autoridad, donde la administración pública también pudiera afectar a los ciudadanos, y en el pasado la participación del sector privado en prestación de servicios de interés general, pues la realidad es que eso ha evolucionado de una forma muy negativa, donde el Estado básicamente ha buscado la monopolización de todo lo que es un servicio de interés general, en especial lo que son servicios públicos domiciliarios o, bueno, prestaciones donde el Estado necesita permisos, autorizaciones o desarrollo de actividades económicas de interés general. Sin la mano del Estado, sin la presencia del Estado, pues en Venezuela no suele desenvolverse mucho o evolucionar mucho
uno de estos tipos de actividades. De modo que el Estado allá lo controla todo y pues lógicamente se aprecia proporcionalmente una reducción de lo que es la libertad. Ahora bien, cuando nosotros comparamos esto con otros países, los niveles de digitalización de los servicios del Estado, es interesante traer a colación casos no necesariamente de lo que suelen llamar países del primer mundo o países desarrollados. O sea, podemos poner ejemplos como el de Estonia, que ya hace unos años era considerado que sus servicios, los servicios que presta la administración pública a los ciudadanos, eran ya un 99% digitales. Solamente algunos asuntos como venta de inmuebles, divorcio, un par de servicios sencillamente era que requerían trasladarte de tu casa a la sede de un determinado organismo. De resto, todas las actividades y todos los procedimientos administrativos se pueden desarrollar a través de plataformas digitales, es decir, haciendo el uso de las TIC. De hecho, ellos también tienen el gobierno en la nube, otra de las tantas implementaciones que han llevado a cabo, y el e-resident, que es como un residente electrónico que se te concede sin la necesidad de estar, entre comillas, allá. Sin embargo, uno investiga, indaga y te das cuenta que aunque no te encuentres en el territorio de Estonia y efectivamente te pueden conceder estos servicios y el e-resident, sin embargo, cuando uno pues trata de escarbar un poco para ver hasta cómo se materializa eso, bueno, te das cuenta que necesitas tener un gestor que sí se encuentre en el territorio de Estonia y pues en definitiva se sigue exigiendo cierta presencia física de una u otra manera. Dubái es otro buen ejemplo de administración digital y llevaba un poco la carrera con Estonia. Pero un caso que podemos comparar cuando hagamos brevemente ese análisis de derecho comparado entre la normativa venezolana y la normativa de otros países, nosotros por lo menos en Venezuela, que contamos, bueno, en el marco constitucional, lógicamente, el artículo 28, el acceso a la información, a los registros, información que es relevante para mi persona. Pero más allá de eso, la ley de infogobierno o la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, entre otras que analizaremos, se pueden comparar con un buen ejemplo que estimo yo, que es el Código de la Administración Digital de Italia, que precisamente hace referencia a todos los asuntos relacionados con el desarrollo de los procedimientos administrativos por parte de la administración y cómo se garantiza, cómo se da certeza, veracidad y autenticidad a estos procedimientos para que tengan validez, que es uno de los detalles que estimo yo que más discutibles son en el desarrollo de los procedimientos y notificaciones que hace la administración pública, donde a menudo pues, te notifican de un acto administrativo a través de un correo personal. Ese tipo de detalles vale la pena ser revisados, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos un poco la tendencia universal, la tendencia es hacia la apertura de gobiernos y estados. De hecho, una organización no gubernamental venezolana que yo sigo mucho, que seguramente usted también conocerá, que se llama Acceso a la Justicia, pues precisamente nos hablaba de la relación entre Estado y ciudadano para servicios públicos eficientes, eficaces y transparentes apoyados en la tecnología. Ese es el estándar a niveles internacionales. De modo que las tecnologías vienen siendo utilizadas muchísimo para que el ciudadano pueda acceder a información que le concierne o que le interesa. Se utiliza también mucho para el control del gasto público, evitar la corrupción, pues, y en definitiva para lograr una especie de control ciudadano sobre el desenvolvimiento de los organismos públicos. Siempre pueden haber algunas limitaciones, por lo menos un caso también interesante es en Reino Unido, con los privilegios que puede tener la monarquía con relación al acceso a la información o de cómo ellos ejecutan su propio presupuesto. Ahí podemos observar unas limitaciones interesantes y que, como podrán imaginar, desde el punto de vista parlamentario y social, siempre está el debate entre conservadores, liberales y personas que sencillamente están o a favor o en contra de mantener privilegios para la monarquía. Situaciones similares también se pueden llegar a observar en España, donde también se observa la figura de la monarquía parlamentaria. Ahora bien, como comentaba, si nosotros observáramos un poco el campo constitucional o del marco constitucional en Venezuela, de seguro nos viene primero a la mente el artículo 28, que es donde se te hace referencia o donde se consagra tu derecho a acceso a la información, a registros y a cualquier repositorio de información de documentos que te pueden interesar. Pero igualmente esto lo podemos empatar
con el artículo 51, que es el de derecho de petición y adecuada y oportuna respuesta. Porque en definitiva, aquí de lo que se trata es que el ciudadano pueda canalizar sus peticiones, sus requerimientos, sus instancias, sus recursos ante la administración y obtener de manera eficiente, transparente, eficaz y con la celeridad debida, pues una solución, una respuesta de parte del Estado. O sea, y en esencia, yo creo que esto lo podemos resumir así o reducirlo de esta manera. La incorporación de la tecnología no cambia de manera profunda lo que es el núcleo esencial de la relación entre ciudadano y la administración. Sencillamente debería convertirse en un canal, en un medio a través del cual se hace más eficiente, transparente y eficaz la prestación de esos servicios de la administración en favor del ciudadano. Pero igualmente, desde la óptica del ciudadano también tenemos que contemplarlo como una nueva herramienta para poder acceder a información y para poder obtener respuestas certeras de lo que nosotros estamos solicitando o investigando. Pues ahora bien, también el tema de la información oportuna y veraz sobre las actuaciones de nuestro interés también se encuentra previsto en el artículo 143, una norma constitucional que también podíamos considerar. Pero también en la Convención Americana de Derechos Humanos también se plantea la posibilidad de recibir y difundir información e ideas de toda índole. Eso se encuentra en el artículo 13. O sea, lo que voy es que esto ya es un asunto con estándares universales. La Unión Europea ha dictado reglamentos sobre identificación electrónica y correo electrónico certificado. Y bueno, pues cualquier país que va con un desarrollo medianamente normal busca la implementación de eso, pues para ahorrar dinero, ahorrar horas hombre y sencillamente ser más eficiente en sus prestaciones. Por el contrario, en el campo venezolano, si bien este es el desenvolvimiento y tenemos estas normas de rango constitucional previstas, e igualmente podemos hacer referencia a algunos tratados internacionales que van a favor de lo que ya venimos comentando, pues entonces nos conseguimos como, por ejemplo, con la sentencia 745 del 15 de julio del 2010, donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia limitó de una manera pues, tajante el derecho constitucional al acceso a la información, imponiendo, digamos, unos requerimientos que están al margen del marco constitucional. Si yo quiero acceder a información de organismos públicos venezolanos, pues yo tengo que manifestar las razones y propósitos por las cuales yo requiero esa información, e igualmente que la magnitud de esa información que yo estoy solicitando sea proporcional al uso que yo le pretendo dar, lo cual queda totalmente sometido a un criterio subjetivo y personal del magistrado que va a resolver esa solicitud judicial. Pero es que, bueno, ahí venimos con otro problema. Tanto nos conseguimos en la práctica, en el día a día, con obstáculos para acceder a información ante los organismos públicos venezolanos, y en definitiva, si nos vemos entonces en la necesidad de tutelar nuestros derechos e intereses jurídicos ante un organismo jurisdiccional, nos vamos a conseguir pues con un criterio de la Sala Constitucional, por tanto, pues además vinculante en este caso, que nos va de nuevo a limitar y a disminuir nuestros derechos fundamentales. De casos pues de la vida real, que a mí siempre me gusta traducir toda la teoría que estamos comentando a casos de la vida real, yo pues recuerdo, ¿no? Ya hace quizás algunos años, cuando intentaba acceder simple y llanamente a un expediente administrativo. Yo iba ante el ministerio, comentaba, bueno, necesito acceder a este expediente administrativo, voy a revisar tal cosa, este es mi poder, el cliente se le está sustanciando un procedimiento administrativo acá. La respuesta que me daban nada más en la recepción era simple y llanamente, no va a poder porque el consultor jurídico no se encuentra en este momento. Pues yo contestaba, quizá con un poco de ironía, bueno, pero es que no hay ningún problema porque yo no vengo a visitar al consultor jurídico. O sea, yo lo que quiero es ver el expediente administrativo. No, y disculpa, ¿no? Yo no tengo nada en contra del consultor jurídico, ni siquiera lo conozco, es que simplemente yo lo que vengo es a ver el expediente administrativo. Pero ya este tipo de obstáculos a este nivel es algo que se viene observando desde hace al menos una década o quizás más en las relaciones y en los procedimientos administrativos que se desarrollan en la administración pública venezolana.
A esto, por supuesto, agreguemos inconvenientes hoy en día para la administración electrónica y los procedimientos que se desarrollan de manera telemática, acceso a Internet, plataformas tecnológicas viables, certificadas, etc. Entonces, nos conseguimos pues, con un sistema, como lo dice la ONG, Acceso a la Justicia, con un sistema de opacidad, empujado pues por normativas que disminuyen el acceso a la información, la transparencia y la revelación de cuentas mediante el uso de las tecnologías, criterios jurisprudenciales que no son acordes a las normas constitucionales, por tanto, pues no cumplen con el principio de supremacía constitucional. Y que, en definitiva, en la práctica, en nuestras relaciones con la administración pública, se concreta esa violación al acceso a la información. Ahora, recordemos algunos casos en los que la administración pública venezolana, en un pasado reciente, en los últimos 3 o 4 años, ha hecho uso o ha implementado o ha pretendido implementar nuevas tecnologías para supuestamente resolver problemas. Y uno de los casos que vale traer a colación fue la de las captahuellas, pero no me refiero a las del sistema electoral, sino ya supongo que todavía recordarán, año 2016 más o menos, 2015, 2016, la captahuella para poder comprar bienes y servicios. Yo creo que eso está totalmente en desuso en la actualidad, corrígeme si me equivoco. Pero durante años 2015, 2016 y 2017 se pretendió implementar el llamado sistema biométrico. Y cuando llevé a cabo en aquel momento una investigación para determinar cuál era la base normativa, cuál era el marco que regulaba este sistema tecnológico, porque ahí tú vas no solamente a colocar tu huella dactilar para poder comprar un producto, sino que ahí van a saber quién eres, qué compraste, en qué cantidades y en qué lugar. O sea, se está obteniendo a través de ese sistema biométrico una serie de informaciones. ¿Qué código usaron para hacer eso? ¿O qué tipo de tecnología utilizaron? Pues nadie lo sabe. ¿Cuáles eran las normas rectoras? Que yo sepa jamás existieron y jamás se publicaron. Yo por lo menos jamás la vi, una normativa que regulara ese sistema. Si había algún algoritmo, pues era un algoritmo de caja negra porque nadie jamás llegó a verlo. Y pues hacia dónde iba la información que se recolectaba, no tenemos idea tampoco. De manera que ni protección de datos se podía pues, observar o garantizar en un caso como este. Pero además del asunto de estas captahuellas para comprar, para adquirir bienes y servicios y las limitaciones que representaban, luego también vino la figura del carnet de la patria, que probablemente se lo tenemos mucho más fresco en la memoria, ¿no? Ya años 2017, 2018, 2019 se pretendió implementar, bueno, y se implementó efectivamente, pasa que quizás no con la envergadura que la administración pública venezolana aspiraba, pero de nuevo, teníamos la implementación de una nueva tarjeta de identificación, porque básicamente era un documento de identificación a través del cual tú ibas a poder acceder al sistema sanitario, a la salud pública, a adquirir alimentos y comprar gasolina, ese tipo de cosas. Entonces, la implementación de esta tecnología que estaba rodeando todo lo que era el carnet de la patria, una vez más era completamente desconocida. Cuando redacté el artículo para la contribución al libro Homenaje de Funeda, bueno, yo me puse a investigar de dónde salió la tecnología para el carnet de la patria. Lo que logré conseguir en medios de comunicación digitales, porque de nuevo, la opacidad impera siempre en cualquier implementación tecnológica que lleva a cabo el gobierno venezolano, me conseguí con que era una tecnología de origen chino denominada ZTE, que era más capaz de transmitir data. Entonces, de nuevo, las mismas preguntas. ¿De dónde, cómo estás transmitiendo la data? ¿Cuál es el código que usas? ¿Hacia dónde va? ¿Para qué la vas a usar? O sea, si yo no tengo respuestas a eso, no se puede considerar la implementación de esta tecnología como algo lícito. Estaría de nuevo desarrollando pues, una actuación al margen del orden jurídico. De hecho, bueno, la tecnología también requiere auditoría y en especial cuando esa tecnología es capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de los ciudadanos, como cualquier otra actuación de la administración pública. Y si nos ponemos a ver una interrogante interesante que se tiene que plantear el ciudadano, bueno, y nosotros los académicos en el campo del derecho público, en lo que concierne al uso de las nuevas tecnologías, es
bueno, ¿qué jerarquía tiene el código, los códigos que se están utilizando en materia tecnológica para el desarrollo de estos servicios electrónicos en la administración? ¿Qué jerarquía tiene dentro del marco jurídico venezolano o de cualquier lugar? ¿A qué voy? O sea, en la formación del derecho por grado, bueno, tenemos, ya sabemos, la Constitución, la ley, los actos de rango sublegal, como los reglamentos. ¿El código dónde está allí? Porque si el código, en efecto, es capaz de canalizar procedimientos administrativos, de dar respuestas a necesidades de los ciudadanos, crear, modificar y extinguir situaciones jurídicas, pues una jerarquía dentro del marco jurídico tiene que tener. ¿Es que un acto administrativo? ¿Es un reglamento? Eso también pues hay que plantearlo pues para darles, además, no solamente su jerarquía dentro del marco jurídico, sino qué tipo de control de legalidad vamos a necesitar implementar cuando consideremos que un determinado código o un algoritmo o algún tipo de tecnología no se está aplicando de conformidad con la ley. De nuevo, ahí entrará el principio de control universal de los actos administrativos. O sea, el tema del uso de esta tecnología por parte de la administración no puede servir para que la administración se oculte detrás de la tecnología. Es exactamente al revés. Esto tiene que ser, es una garantía a favor de los ciudadanos. Entonces, bueno, como les comentaba, si el Estado crea una base de datos, encripta esa información y comienza a usarla y transmitirla digitalmente, yo tengo derecho a saber cuál es el fin, quién la está transmitiendo y hacia dónde va, para qué se está utilizando. De lo contrario, pues las TIC se van a convertir en un método simple y llanamente de supresión de las libertades individuales, que es probablemente el caso que se está observando en Venezuela. Pero no de manera exclusiva. Aquí, por lo menos en el caso de España, el código que se ha venido aplicando en materia de inteligencia artificial para el seguimiento en materia ecológica y del cambio climático, en materia ambiental, fue requerido por un conjunto de ciudadanos y se les negó. La administración pública española pues negó el acceso al código y eso está en este momento precisamente en un tema litigioso en el Poder Judicial. Veremos en definitiva qué criterio hay con relación al acceso a esa información que a criterio del Estado era pues, de secreto industrial y comercial. Argumento que utilizó pues, para negar el acceso. A lo que hoy es que hay una resistencia de parte de la administración natural, digamos así, a dar acceso a herramientas que son, digamos, que descubren cómo funciona internamente. Y pues algo que me genera también curiosidad, pero ya aquí desde una óptica positiva, la implementación de todas estas nuevas tecnologías, la capacidad de hacer control a la corrupción y obtener información y saber cómo se está ejecutando el presupuesto público y dar un seguimiento. El día de mañana yo espero ver procedimientos administrativos desarrollados en cadena de bloques o en blockchain. O sea, es decir, cosas que son imposibles de hackear o de adulterar. Pues bueno, esto te termina de llevar a una pregunta que si de verdad las administraciones públicas terminan aceptando, reconociendo e implementando todas estas tecnologías, pues no sé de qué van a vivir los políticos porque esto básicamente les va a dar un nivel de transparencia tan grande a la administración pública que, pues bueno, se quedarán, que no es poco, con lo que viene de la tributación, ¿no? Ahora, cuando vamos un poco a lo que es el procedimiento administrativo propiamente, y acelerando, que ya llevo casi media hora conversando y me dijeron que tenía no mucho más de media hora. Cuando hablamos de procedimientos administrativos y las TIC, en Venezuela, bueno, seguimos teniendo como normativa fundamental la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Se ha discutido si la LOPA es adecuada para el desarrollo de procedimientos electrónicos o a través de las TIC. Bueno, precisamente pues porque la LOPA fue dictada ya hace casi 40 años, 37 años si no me equivoco, y se refería esencialmente al principio de la escritura o de un procedimiento administrativo escrito. En virtud de ello, algunos colegas han llegado a argumentar que la LOPA pues, no se puede fusionar con los procedimientos administrativos digitales o electrónicos en virtud del tema de la escritura. Yo no estoy convencido de que se tenga que ver tan en blanco y negro, pues ya que la escritura, o sea, si lo vemos desde una concepción muy anticuada, pues bueno, ok, requería una transformación física.
en papel o en piedra o en una tabla, algo así, pero desde hace ya muchísimos años la acción de escribir se puede desarrollar a través de instrumentos digitales y electrónicos. De hecho, lo que están escribiendo en el chat, están escribiendo y es a través de una escritura pues, que no está en el mundo del papel, en el mundo material. De modo que, en principio, lo que se está buscando con la LOPA al hacer referencia a la escritura es que, bueno, darle certeza al procedimiento administrativo, darle veracidad, tener la comprobación de las actuaciones que se están llevando a cabo allí. Precisamente por eso está también el principio de unidad del expediente administrativo, que todo lo que es sustanciado debe ser recabado e incorporado a un expediente. Lo que se quería evitar es que fueran las cosas verbalmente y que luego no hubiese manera de demostrar lo ocurrido. Pues bueno, con el desarrollo electrónico de los procedimientos, me parece pues que no hay ningún problema, no hay ninguna incompatibilidad. Ahora bien, lo lógico, ya por el transcurso del tiempo y el desarrollo de las tecnologías y las tendencias que hay a nivel mundial, sí es conveniente que haya una reforma a través de ley orgánica de los procedimientos administrativos venezolanos. Las pequeñas referencias que hay en la ley de infogobierno, igualmente en la ley de acceso e intercambio electrónico de datos, pues es bastante insuficiente y vamos a hablar precisamente de eso dentro de un minuto. Pero cerrando un poco con la idea de la LOPA, también está la figura de la actuación ante la administración, así lo dice la normativa, ante la administración pública. Bueno, hoy en día la verdad es que actuar ante la administración pública no tiene por qué representar dirigirme a la sede del gobierno, a la sede física me refiero, ¿no? A actuar ante la administración pública puede ser sencillamente abrir Internet, iniciar Internet, acceder a la plataforma, al sitio web del organismo público donde tengo que actuar, y ahí yo estoy llevando a cabo una actuación ante la administración. Una actuación, pues, esencialmente digital. Entonces, lo veo igualmente viable. Ahora, sí hay algunos detalles con la LOPA que pueden dar un poquitico un problema, como el caso de la notificación de los actos administrativos. Si nosotros vemos los artículos 73, 74 y 75 de la LOPA, que exigen la notificación personal en el domicilio del interesado, bueno, pues ya esa referencia expresa al domicilio del interesado genera seguramente un choque para yo sencillamente pretender llevar a cabo una notificación por vía telemática. Pues pareciera que ahí sí tendríamos una imposibilidad. No obstante, la ley de infogobierno hace una referencia a el derecho que tienen las personas de ser notificadas a través de medios electrónicos. Es una concepción bastante curiosa de un derecho para un ciudadano donde tengo derecho a ser notificado de algo. Bueno, claro, yo tengo el derecho a ser notificado, pero se considerará un derecho del ciudadano en la medida que la notificación tenga, por fin, garantizar mi derecho a la defensa y tener el conocimiento de la decisión administrativa que emitió la administración con la posibilidad de ejercer correlativamente a los recursos de ley. O sea, si lo entendemos desde esa concepción, entonces sí acepto que hay un derecho a que me notifiquen. O sea, hay una obligación de parte de la administración de notificarme de lo que se ha decidido. ¿Ok? Ahora bien, hay un punto interesante y que se queda muy corta la normativa venezolana, que es la interoperabilidad, que es lo que es la transmisión de la información y el acceso de esta información a favor de los ciudadanos. Si nosotros vemos la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, la ley de acceso e intercambio electrónico de datos, de hecho, la ley de acceso e intercambio electrónico de datos está concebido para órganos y entes del Estado. Es decir, es una ley para ellos. E igualmente la ley de infogobierno, vamos a ver que el acceso e intercambio es sencillamente para órganos y entes públicos. Es decir, esta interconexión, esta interoperabilidad, esta transmisión de información se plantea, si leemos las normas, es así, se plantea para transmitirse entre ellos, es para sencillamente tener ellos datos, información para ellos y transmitírsela entre órganos y entes públicos. Por el contrario, si nosotros hacemos un poquitico la comparación con el Código de Administración Digital de Italia, ustedes van a ver que además se define, hay un concepto, mejor dicho, de interoperabilidad. Y es un sistema informático cuyas interfaces son públicas y abiertas para interactuar con otros sistemas y prestar servicios a favor de los ciudadanos.
vemos que hay una concepción completamente diferente. La interoperabilidad para las normas venezolanas es algo entre los órganos y entes públicos, mientras que para la normativa italiana y europea, porque además esto se rige por reglamentos de la Unión Europea, está dirigida pues a una apertura, a que esto sea público y abierto. Entonces, de verdad es una concepción importante porque ahí te delimita cuál es el interés de la administración pública venezolana en materia de uso de la tecnología, en materia de acceso a la información. De hecho, en el año 2009 hubo la llamada Declaración de Gobierno Abierto, donde participaron y la suscribieron 60 países. Venezuela, por supuesto, no la quiso suscribir, año 2009. Y ahí se habla precisamente de aumentar la disponibilidad de información sobre actividades gubernamentales, aumentar el acceso a la nueva tecnología, la rendición de cuentas, entre otros. Esto sencillamente lo comento un poco para que vean la tendencia que hay desde muchísimos años de equiparar la incorporación de las nuevas tecnologías precisamente a temas de profundizar la democracia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia. Y bueno, ya para culminar, está también el problema que he observado en la práctica de algunas notificaciones que lleva a cabo algunos organismos públicos venezolanos y lo contemplo desde una óptica de la eficacia del acto administrativo digital. Como bien sabemos, pues los artículos 73, 74 y 75 de la LOPA exigen la notificación de los actos administrativos para que estos sean eficaces. Cuando recuerdan un poco casos como los de la administración cambiaria en Cadivi, seguramente todos ustedes recordarán, bien sea porque les ocurrió a ustedes o bien porque tenían un cliente con un problema de una liquidación de divisas, en las que la administración cambiaria simple y llanamente te enviaba un acto administrativo a través de un correo personal. Eso ya allí sin ningún tipo de certificación de autenticidad o de firma electrónica que hubiese sido auditado previamente y al margen de una plataforma pues, electrónica a través del cual se canalizara el procedimiento administrativo digital. O sea, era sencillamente, a pesar de que había la obligación de notificar el acto de manera personal, Cadivi, pues haciendo abuso de su poder, te enviaba a tu Hotmail o a tu Gmail adjunto el acto administrativo a través del cual te negaba las divisas o te exigía algún tipo de requerimiento adicional, etc. Entonces, bueno, es un caso de nuevo de la vida real venezolana y de cómo se contradicen un poco, o de cómo choca la realidad versus el marco constitucional y las tendencias internacionales. Ahora bien, ¿qué ocurre con el correo electrónico? ¿Se puede o no se puede usar? O sea, bueno, vamos a decir que la respuesta es que se podría usar siempre y cuando haya autenticidad, haya certificación. Tiene que ser una notificación certificada. De modo que cuando observamos el artículo 8.3 de la Ley de Infogobierno, ahí que les comenté que está el derecho de las personas a ser notificadas por medios electrónicos. Mientras que en la ley de información para los órganos y entes del Estado, se habla también de una certificación electrónica en el artículo 44 para la integridad y autenticidad de los datos. Si yo fusiono la ley de infogobierno correlativamente con el artículo 44 de la ley de acceso e intercambio electrónico de datos para los órganos y entes del Estado, oye, yo tendría que concluir que la notificación tiene que ser certificada para que tenga validez. De hecho, si nosotros vemos nuevamente el Código de Administración Digital de Italia, ahí se hace referencia a lo que se denomina domicilio digital. Y el domicilio digital se refiere a una dirección electrónica elegida a través de un servicio de correo electrónico certificado. Es más, el reglamento 190 de la Unión Europea hablaba precisamente pues, de la identificación electrónica a los fines de que las comunicaciones tengan valor legal. Es decir, si no se cumplen esos estándares de certificación, se entiende que esas actuaciones y esas fases procedimentales y esos actos administrativos no tienen validez. Hoy no hay manera de autentificar, de asegurar, de darle veracidad a esas actuaciones y manifestaciones de voluntad de parte de la administración. ¿Okay? Otra alternativa que a veces se plantea es la que uno acceda a un sitio web con un usuario, con una clave, una contraseña y un registro, de manera que se puede autentificar, o sea, hay una autenticidad del usuario que está ingresando allí.
Pero de nuevo, tienen que haber los mecanismos apropiados, la plataforma tecnológica acertada y el acceso de los ciudadanos a los códigos que se están utilizando, de la plataforma y de la tecnología implementada allí, para que esto se pueda entender como una actuación certificada y con validez legal. Bien, y bueno, lo último que menciono pues es la referencia al expediente administrativo, que en los procedimientos administrativos electrónicos es un expediente administrativo electrónico igualmente o digitalizado. Cuando uno lleva a cabo una actuación, por lo menos una solicitud de residencia, un permiso de ciudadanía o la mayoría pues de los requerimientos y solicitudes ante la administración pública de hoy en día, pues basta muchas veces desde tu hogar acceder a un sitio web y hacer la solicitud. En otros casos, si tienes que acudir ante la sede del organismo y, bueno, presentar la documentación, la cual es escaneada instantáneamente, porque eso ya va directo a un expediente electrónico. La LOPA de Venezuela, el artículo 31, te habla de la unidad del expediente administrativo. Una vez más, si esto lo transformamos al mundo digital, todas las actuaciones digitales que se hayan sustanciado o recabado tendrían que incorporarse pues, a ese expediente administrativo electrónico. La ley de infogobierno en el artículo 8 y en el artículo 11 pues hacen referencia expresa al expediente administrativo electrónico y también se refieren a un repositorio digital que debería almacenar la documentación del expediente electrónico a fin de que sea accesible. Así expresamente lo contempla. Bueno, en definitiva vemos para el campo venezolano, ya he culminado, estos contrastes importantes que hay entre las normas de rango constitucional y a las normas de rango legal, que básicamente son, te cambian, te transforman ese acceso a la información, incluso relajan mucho los principios rectores de la administración pública previstos en el artículo 141 de la Constitución. Igualmente el acceso a registros e información, que es de mi interés, previsto en el artículo 28. Y con la ley pues, de infogobierno y de acceso electrónico de información y datos para los órganos y entes públicos, si bien se incorporan conceptos típicos que se están usando en el mundo entero en materia de administración digital, procedimientos electrónicos y acceso a la información, pues vemos que la realidad es que tanto desde el punto de vista normativo, el ciudadano queda completamente relegado a un segundo plano, pero es que además en el día a día ciudadano, en la práctica que tenemos los venezolanos frente a la administración pública, el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de la administración es una absoluta utopía. Y allí que nuestro norte es, ante todo, pues más que estar pensando en implementar nuevas tecnologías para la administración pública venezolana, es restablecer primero el Estado de Derecho para que la incorporación de esas tecnologías tengan algún sentido. Con eso concluyo. Gracias. Bueno, veo que el chat tiene bastante movimiento, pero no sé si lo leo yo o me leen a mí algunas preguntas. Perdona, Alejandro. No te preocupes, Gustavo, sí. Los problemas que tiene esta conexión digital, ¿no? Es decir, no encontraba la manera de eliminar el silenciamiento a que yo estaba sometido. Pero ya estoy aquí. Bueno, excelente, Alejandro, muy bueno. Y ahora saltaba el video. Muy bien, gracias por avisarme que no estaba completo. Excelente, muy clara, de verdad, tu charla. Has expuesto los principales elementos de tu ponencia, de tu artículo que está en el libro. Por supuesto que yo imagino que todos los que están aquí están con ganas de buscar para leerlo, porque en él aparecen pues, con mucho mayor detalle la información precisa de las fuentes de donde te has alimentado para hacer esa investigación tan vasta y de derecho comparado, pues, y además no solo de lo que dicen las normas, sino lo que hace la práctica también, que es sumamente importante pues, en esta materia, ¿no? Bueno, aquí tenemos muchas participantes que han ido, perdone que no les señalé inicialmente, que podían hacer preguntas, hacer observaciones a través del chat.
pero ya ustedes son unos veteranos y lo han ido haciendo sin que yo se los dijera, sin haber sido invitados para ello. Entonces, voy a plantearte algunas de las preguntas que han ido siendo formuladas por esta vía. Hay algunos saludos. Por ejemplo, hay uno de Carlos Luis Carrillo, que Cómo no. está muy Mi profesor de contento. posgrado, además, también. Te Me dio manda una procedimiento felicidad. administrativo, de hecho. Bueno, te mando un gran abrazo, una felicitación por esta conferencia tan buena, que le gustó muchísimo, ¿no? Está bien. También hay comentarios como el que va un poco en el orden de lo que tú señalas, de lo principal de tu charla, de José Fisicópulos, que dice que aun cuando aquí en la administración pública empezó con mucho empuje el asunto digital, bueno, la politización, el deseo del dominio de la sociedad, un poco lo que tú has puesto de relieve, ha convertido actualmente esa administración electrónica en catacumbas del ciberespacio gubernamental, violando derechos humanos y constitucionales. No sé si quieres comentar algo a tu vez al respecto. Sí, no, bueno, de Pero, hecho, aquí utilizaron otros calificativos que más me gustaron, ¿no? Como esto lo de la catacumba y el ciberespacio, ¿no? Pero en el oscurantismo electrónico se hace mucho referencia a la figura de los algoritmos de caja negra. Es decir, si tú has creado un algoritmo para implementar pues, una tecnología que va a ser utilizada por la administración para prestar sus servicios y tú no tienes acceso a esos códigos, a esos algoritmos, bueno, pues precisamente se está entendiendo como que hay una vez más pues, un obstáculo de acceso a la información y una violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es precisamente lo que están planteando con los comentarios que me acabas de hacer referencia. hay otro comentario de la casa, porque es de Julio Pérez Graterol. Un caso interesante de estudio es la plataforma Patria. Conocer el algoritmo o código informático utilizado para el otorgamiento de los denominados bonos. De mi propia cosecha, yo digo que uno lo oye por allí, el temor que hay en, de alguna manera, colocar sus datos en esas plataformas que son ofrecidas para dar algún tipo de beneficios, porque siempre, por parte de la administración actual, porque siempre se teme que esto vaya a ser mal utilizado. Y eso es uno de los problemas, pienso yo, que tiene no solo esta administración, sino cualquier otra. Es decir, sí es verdad que siempre la administración ha podido mecanismos para utilizar indebidamente la información que tiene sobre los ciudadanos. En el caso de las plataformas digitales es particularmente alarmante, pues, porque eso es verdaderamente, es como que algo a lo que es muy difícil acceder, pues salvo los hackers y eso, pues los demás, la gente normal y ordinaria, pues no tenemos idea qué es lo que En está efecto. pasando de la computadora para allá. Pues. Entonces, no sé si quieres comentar un poco eso también, Alejandro. Sí, por supuesto, para un abogado, o sea, si yo dijera que yo quiero acceder a un código, porque además tengo pues el derecho, digamos así, de saber para qué se está usando, la información que se recaba, cómo se transmite, hacia dónde va, para qué la usan, pues como un componente de mis derechos fundamentales, pues lógicamente al lado de nosotros tenemos que tener un programador o un especialista en informática que sepa de programación, que sepa de estas tecnologías, que sea capaz de crear un algoritmo o un código que tenga esta pericia, pues precisamente para que acompañado del especialista jurídico sea posible determinar si el código y la tecnología que se está implementando está acorde al marco jurídico y se está haciendo el uso correcto de esa tecnología. O sea, por lo menos vi hace un momento que alguien del chat era abogado e ingeniero al mismo tiempo. Bueno, de repente ese es el hombre ideal, pues, para utilizar en este tipo de casos y entender si lo que está implementando la administración, esas plataformas y esas tecnologías, realmente se compaginan con el marco jurídico. Porque como comenté, o sea, la implementación de estos códigos, la creación de estos códigos, el uso de estos algoritmos y de todos estos elementos, pues como son capaces de canalizar solicitudes, procedimientos y de crear, modificar y extinguir situaciones jurídicas, pues dentro del marco jurídico vamos a tener que colocarlo, delimitarlo. O sea,
¿Qué rango tiene este código allí? ¿Qué control vamos a tener sobre él? ¿Va a entrar dentro de lo que es el control universal de los actos administrativos? Bueno, pues debería ser así, porque se está ejecutando la ley a través de la implementación de estos códigos. De modo que vamos a necesitar el perito para que nos dé una mano y nosotros mientras planteamos los argumentos jurídicos, él nos dice, bueno, qué hay detrás de todo ese código y de toda esa, bueno, esa serie de elementos que han sido encriptados allí que nosotros, bueno, por lo menos yo no sería capaz de entender. Aquí hay unos planteamientos bastante interesantes que tienen que ver con la notificación. Ese es no solamente la notificación del ciudadano, sino también la notificación de la administración, es decir, cómo certificar que el mensaje se envió y se recibió y que se leyó lo que había en el mensaje. Y eso me hace pensar en una cosa que tú has... Es excelente, Alejandro. Tú no fuiste mi alumno en procedimiento administrativo, pero me hubiera gustado tenerte allí porque le has dado, digamos, la esencia a lo que es lo procedimental. Lo procedimental no tiene valor en sí mismo y las formas no tienen valor en sí mismo. Y todo lo que estamos hablando ahorita son formas, puras formas. Y lo importante son los valores que están siendo resguardados o de alguna manera hechos realidad a través de esta forma. Entonces, todo ese comentario que hiciste sobre lo que debe entenderse por escrito, efectivamente, ¿qué significa escribir? Lo que hacían los egipcios no era escribir cuando tallaban la cuneiforme, etcétera. Es decir, de tal manera que esta escritura electrónica tiene un soporte también, y hay manera de constatarlo. Y es difícil de modificar, que es lo que uno quiere normalmente. ¿Por qué los contratos escritos tienen como un mayor valor que los orales? Bueno, porque la palabra se la lleva el viento, la prueba. Entonces, esto es un problema de prueba también. O sea, en la medida en que uno pueda probar lo que se quiere preservar a través de la forma, pues esa forma es válida, no importa. O no se cumplió con la ley, pero se convalidó porque se obtuvo el resultado querido. Eso es lo propio de los vicios de procedimiento y de forma. En efecto. Sí, no, de hecho, además das aquí en el clavo y me recordaste casos, bueno, no los comenté a lo largo de la exposición, pero lo acabo de recordar ahora. A todos ustedes les habrá ocurrido que iban ante un organismo público presentando algún tipo de petición, solicitud, recurso, lo que fuese, y te pedían que agregaras un correo electrónico. Me imagino que te pasó alguna vez, ¿no? Bueno, sí. El punto es que yo me preguntaba ya en ese momento, bueno, que yo voy a colocar el correo electrónico porque me lo están pidiendo aquí en la taquilla y no sé si no me van a recibir entonces la solicitud por no poner un correo electrónico. Bueno, poner el correo electrónico a la oficina, pero el punto es que voy, ¿con qué propósito? Es decir, pretende la administración que eso se entienda como una especie de consentimiento expreso para ser notificado de una decisión administrativa a través del correo electrónico que acabo de suministrar. O sea, ese relajo de parte de la administración, de todo lo que son las formas del procedimiento, que no cuentan con autenticidad, que no cuentan con certificación ni auditoría, pues sencillamente no se deberían considerar válidas, porque no hay manera de verificar la información que se está intercambiando. O sea, que sencillamente a través de un correo de la administración te envían a un correo personal una decisión administrativa, bueno, para empezar, no estás respetando la notificación personal que te dice la LOPA. Arranquemos de allí. Pero es que de todas formas, aunque me vengas con el cuento de la ley de infogobierno que te habla de que tienes el derecho de ser notificado a través de medios electrónicos, bueno, vuelvo otra vez con lo que dije hace 20 minutos aproximadamente. Te compro la idea de que tengo el derecho a ser notificado por medios electrónicos si entendemos que ese derecho a ser notificado es para garantizar mis derechos constitucionales. Es decir, el derecho a la defensa y el derecho a tener pues, el contenido del acto administrativo para poder ejercer mis recursos legales y todo lo demás. Es decir, esto siempre se tiene que plantear como una garantía para el ciudadano, no es como para quitarle sencillamente trabajo de encima a la administración. Está muy bien el uso de la tecnología para reducir costos, horas hombre y bueno, todas las complejidades, pero ante todo es para darle efectividad y eficacia a los servicios que presta la administración.
Sí, este tema de las leyes que regulan la materia en Venezuela y su dificultad, digamos, sobre todo por el hecho que como que no hay una ley general, sino son leyes que tocan temas parciales, ya ha sido planteado en la charla anterior y seguramente la próxima, con José Rafael Belandria, se referirá de nuevo a eso, tú lo has tocado también. Hay algunos aquí, Brixon, Acosta, José Fisicópulos, tratan un poco eso también, de lo que las leyes no están muy bien o no se hicieron adecuadamente en su momento, no hubo suficiente asesoría o a lo mejor han pasado años y ya las cosas se han modificado en cuanto al avance de la tecnología y entonces se piensa que habría probablemente que modificar ese ensamblaje legislativo, ¿no? Hay un comentario del profesor Serpa que plantea si todavía podríamos seguir pensando en la presunción de veracidad del acto administrativo como una de las, digamos, hitos que a todos nos enseña y después nosotros enseñamos en clase en relación con la actuación de la administración. Concretamente, aquí está la pregunta. Los efectos de la apreciación probatoria en lo contencioso administrativo, ¿se puede seguir hablando de la presunción de veracidad del acto administrativo al virtualizarse su factura? Bueno, Sí. si mal no recuerdo, creo que Serviliano Abache está entre los participantes. Sí. Y por supuesto, uno de los buenos artículos sobre el tema del mito de la presunción de legalidad del acto administrativo, pues él lo toca y lo desarrolla bastante bien. Que pues para empezar, en la LOPA no está y en las normas pues, de derecho administrativo no está. Básicamente lo tenemos en el Código Orgánico Tributario, esa presunción. Pero en definitiva, una de las cosas que valdría la pena enfocar sobre el uso de la nueva tecnología es la posibilidad que se le podría dar al ciudadano de participar de manera mucho más directa y activa en la creación del acto administrativo. O sea, es como desperdiciando oportunidades para evolucionar hacia una administración pública mucho más garante y mucho más cercana al ciudadano y que haga pues precisamente como se plantea, pues que lo comenté al principio de mi exposición, más materializable lo que es la participación, la democracia y pues en definitiva el Estado de Derecho. Yo nunca he sido amigo del tema pues de la presunción de legalidad del acto administrativo, pues porque en definitiva la administración no es más que una persona jurídica de derecho público que está emitiendo una decisión con base a lo que ella cree que ocurrió aquí, con base a su propia interpretación de las normas jurídicas. Pero bueno, aquí en esencia, hasta que no haya una evolución positiva respecto a la doctrina, a la jurisprudencia, con relación a estos mitos y estos criterios, pues yo asumo que se seguirá aplicando independientemente de la incorporación tecnológica. Pero lo que voy, que la tecnología y los procedimientos administrativos electrónicos y esta posibilidad de acceder tan rápido y tan inmediato y tan directamente por parte del ciudadano a estos procedimientos, es en realidad una oportunidad de oro para que podamos intervenir más en la creación del acto administrativo y que no sea algo completamente unilateral por parte de la administración pública. Aquí hay una pregunta de una institución que tú mencionaste, que la hace Julio Pérez Graterol. ¿Qué oportunidades y amenazas implicaría activar en este contexto el domicilio electrónico obligatorio previsto en la Ley de Simplificación de Trámites? Bueno, como comenté también hace un rato, o sea, para el caso venezolano, hasta que no haya un restablecimiento y no se someta la administración pública al Estado de Derecho, pues la implementación de cualquier tecnología va a seguir generando lo que está generando hasta ahora. Que la administración pública venezolana, o el gobierno venezolano, mejor dicho, acceda a más información y que ese acceso a información lo utilice pues para fines totalmente ajenos a los derechos fundamentales. O sea, se ha utilizado para fines políticos, para fines ya personales que manejan las propias autoridades de Estado. O sea, que me incorpore bien sea el domicilio digital, como además se plantea y que funciona en el Código de la Administración Digital de Italia, pero que te exige
que esto sea a través de un correo certificado, de eso se trata pues el domicilio digital. Que tú me implementes todas estas series de tecnologías y de garantías, pero que esto es canalizado a través de una administración pública que no se somete al Estado de Derecho, yo sencillamente pues estimo que no estamos haciendo absolutamente nada. De cualquier manera, para la óptica del sector privado o de los ciudadanos, de los particulares, pues yo lógicamente preferiría que los procedimientos administrativos, en vez de estarse llevando a cabo con el relajo que se están llevando hasta este momento, pues comiencen a implementar y adoptar plataformas certificadas y correos certificados para canalizar precisamente el flujo de información. Pero de nuevo, si yo no tengo acceso a esa tecnología, a la información que conforma la estructura tecnológica, el código, el algoritmo, si yo no sé si esa tecnología de verdad está conforme a la ley, pues bueno, nos mantenemos en lo que ya hemos llamado oscurantismo electrónico y algoritmos de caja negra. Concluyo así, si no se somete la administración pública venezolana al Estado de Derecho, cualquier incorporación tecnológica que hagas no está haciendo realmente ningún efecto positivo en la ciudadanía. Por lo menos esa es la apreciación que tengo yo. Sí, desde luego. Es decir, de manera analógica o digital, si las instituciones no funcionan bien, pues no van a funcionar bien. Quizá se les hace más fácil no funcionar bien a través de estos mecanismos, por lo que tú has dicho, pues menos horas hombre, menos costos, más desconocidos, más opacos incluso, porque las cosas analógicas uno más o menos las conoce, porque uno sabe leer un expediente, uno sabe, pero estas otras cosas pues son mucho más difíciles se pueden ocultar más fácilmente, ¿no? Aquí hay un comentario de Ricardo Baroni que señala un poco eso, pues el mal uso que se puede hacer de las tecnologías de la información. Los gobernantes siempre emplearán las nuevas tecnologías para controlar a las personas. Me parece un poco como muy generalizante. Yo estaba pensando mientras lo leía, decía, los gobernantes. Y Amazon, que no es gobernante. Y las redes sociales, ¿no han visto la película por ahí, El dilema de las redes sociales? Esa es una tendencia y eso es un riesgo que hay, ¿no? Y bueno, entonces para eso está el derecho, justamente, para ponerle barreras y elementos que nos den garantías a los que podríamos estar sujetos a esas violaciones o a esos excesos, ¿no? Pero no sé si le quieres comentar algo también, ¿no? Bueno, Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Se emplea la tecnología para contar votos y los venezolanos ya sabemos qué sucede en estos casos. Allá también, en Estados Unidos también están dándole elementos de sospecha a las elecciones electrónicas, ¿no? O sea que no es aquí nada más. No, efectivamente el temor está. Yo hace unos días estuve precisamente en un foro que se hizo aquí en España virtualmente sobre la inteligencia artificial en la administración pública, ¿no? Y pues uno de los temores que se planteaba es ese uso de esa data, la cantidad de información. Y si el país está más desarrollado y por lo tanto ha implementado más la tecnología, tiene muchísima más información aún. En Venezuela todavía quizás por las limitaciones tecnológicas que se dan, el mal servicio de Internet y ese funcionamiento quizás tan politiquero que se le ha dado a la implementación de ciertas tecnologías, bueno, pues permite al gobierno venezolano tener mucha información de la gente, quizás saber qué compra, qué hace, dónde vota, ese tipo de cosas. Pero cuando nos dirigimos a países con una mayor implementación de tecnología, ya nos conseguimos con otro tipo de comportamiento. O sea, tú sabes cuánto gana, dónde trabaja, cuáles son sus comportamientos de consumo, su historial médico. O sea, tienes una información monstruosa y por eso en el mundo entero, prácticamente Venezuela es una excepción, hay regulaciones en materia de protección de datos personales. O sea, está en un reglamento europeo y todos los países de Europa lo tienen, pero igualmente los países latinoamericanos, los Estados Unidos, o sea, la regulación de protección de datos personales para garantizar cómo se va a usar tu información personal es algo ya que esto es una discusión vieja. O sea, en Venezuela no existe ese tipo de desarrollo normativo siquiera. Y además es que no hay ningún tipo de interés. Ellos sencillamente quieren acceder a información sobre los ciudadanos
pues para tener unos fines que todos desconocemos. Pues de manera que de nuevo volvemos un poco con lo que es la implementación de la tecnología y la actitud del poder público frente al Estado de Derecho y al cumplimiento de la ley. De nuevo, hasta que no haya el sometimiento al Estado de Derecho, el desarrollo pues, de la implementación de la tecnología no va a hacer mucho por nosotros. Alguien pregunta algo que me parece sumamente interesante para todo el mundo. ¿Dónde podemos conseguir el libro sobre el tema, profesor? Bueno, en la página del CIDEP, se los decía al inicio, pueden conseguir no solo esta publicación, sino todas las publicaciones del CIDEP. Y vi allí pues, que están señalados los sitios donde se pueden comprar físicamente y en Amazon que se puede comprar en forma digital. Creo que también si el CIDEP los vende en forma digital, no estoy muy seguro, pero bueno, ustedes ven en la página y ahí le van a dar toda la información. Esa pregunta la hace Fernando Muro. Okay. O Antonio Silva Aranguren, te agradece mucho la ponencia, muchísimo interés. Aprovecho para saludar pues, a unos cuantos profesores que están aquí, seguramente son amigos tuyos también. Antonio Silva, Taormina Sí. Capelo, bueno, Serviliano ya lo había saludado, está también Carlos Luis Carrillo. Gracias por haberse conectado. Sí. Sí, esto es casi que un consejo de facultad, pues una reunión de cátedra, bueno, de varias cátedras, porque hay muchos profesores que siempre están presentes, Flavia Pescifeltri. Bueno, ahí nos surge la duda en torno a la noción de seguridad en cuanto a la privacidad del Estado y la individual, cuando de adquisición de tecnología, material e intelectualmente hablando, se trata. El tema de la seguridad y en cuanto a la privacidad, pues, ¿no? Ya tú has hablado de eso, pero de repente quieres añadir algo más, no sé. Sí, aquí ayudaría para esto, bueno, más allá de la autonomía de los poderes públicos y todos estos detalles obvios que podemos referir, pero bueno, una regulación en materia de protección de datos personales podría ser lógicamente algo que coadyuve a dar seguridad, certeza y privacidad en el uso de los datos, que es algo en lo que estamos totalmente atrasados, ¿no? Lamentablemente. Carlos Luis Carrillo, que también te manda un saludo. Bueno, ya te lo había dado, fue tu profesor, ¿no? Dice pues que coincide contigo en que, digamos, la interpretación que se le puede dar finalista, pues un poco o instrumentalista que se le puede dar a la LOPA, los efectos de dar validez a las actuaciones electrónicas, digamos, dándole una lectura un poco diferente a las palabras utilizadas por la LOPA, ¿no? Pero dice que, sin embargo, él siente que puede haber aquí está. Hay algunos temas que tienen que ver con la ausencia de garantías en lo relacionado en que no existe regulación sobre la encriptación y certificación de los datos e identidad de los intervinientes. Y lo más delicado, sobre una bóveda de seguridad digital de las pruebas, lo que en algunos procedimientos pudiera resultar muy delicado, particularmente en la posibilidad de controlar la veracidad y autenticidad de documentos digitalizados. Volvemos un poco sobre ese tema de la duda que puede generar con respecto a la veracidad y la autenticidad. Sí, es que esto se tiene que poder auditar, tiene que estar certificado toda la plataforma. O sea, como comenté hace un rato, si bien la ley de infogobierno hace referencia a repositorios para la documentación digital y la notificación electrónica y toda esta historia, pues en definitiva necesitamos saber cómo se usa, cómo se transmite, cuál es el código. Si no tenemos la posibilidad de auditar eso, nunca vamos a saber si eso se está ejecutando de conformidad con la ley. Bueno, pienso ya hemos de repente abusado un poco del apoyo tecnológico que nos está brindando Universitas y también de Alejandro, para quien es más de la medianoche allá en España. Él dice que el horario allá es cambiado y que esta hora es todavía nochecita, pero bueno, no queremos abusar tampoco. Que no, te queremos además, agradecer. con mucho gusto. Sí.
yo quería de repente que te quieras despedir de quienes hemos estado oyendo aquí. No, de verdad, para empezar, agradezco la invitación y hago esto con muchísimo gusto y con mucha nostalgia además, y de reencontrarme pues con todos ustedes, así sea de manera virtual, a todos los profesores que me dieron clase que se conectaron o a colegas igualmente. Creo que el tema de las nuevas tecnologías da para muchos planteamientos, para muchas cosas nuevas, por lo menos hablar de licitaciones públicas a través de cadena de bloques, se me ocurre, para que eso no sea hackeado, adulterado, o no sé si Serviliano sigue aún conectado, por lo menos también que utilicemos la Big Data, la inteligencia artificial, a ver si en algún momento de la historia de verdad el principio de capacidad contributiva es materializado, porque por lo menos aquí en Europa todos los sistemas, desde mi óptica, son confiscatorios, así que el principio de capacidad contributiva que me explicaron en la maestría de Derecho Financiero, no sé para qué quedó. De modo que yo creo que todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el uso de la data, blockchain, o sea, todo esto es el inicio de algo muy interesante y a lo que no debemos tenerle miedo, sino por el contrario, tomar al toro por los cachos, como se suele decir, para que precisamente esto sea canalizado de una forma positiva a favor de los ciudadanos. Bueno, con estas palabras me despido y ojalá tengamos muchas más charlas de este tipo, que de verdad lo pasé muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Bueno, les quería decir justamente que esto forma parte, esta es la segunda de las charlas de un ciclo de 5. La próxima semana continuaremos con una charla de José Rafael Velandra, quien se ha especializado también en estos temas y en particular sobre el procedimiento electrónico, la protección de datos, que es ese temor, pues que los datos no estén bien seguros en la nube. De tal forma, pues que vamos a seguir la próxima semana. Luego hablará Canónico, Alejandro Canónico, sobre la utilización de estas tecnologías en la contratación, justamente un poco lo que tú aludías hace un momento. Y finalmente tendremos la de José Gregorio Silva Bocaney, también sobre estos temas de cómo se controla a la administración electrónica. Pues, ¿no? Todos son amigos, Así, qué bien. qué bueno, entonces que te veremos de nuevo allá. Harás un esfuercito esos días, sí, los martes, para quedarte un poquito más en tarde efecto. allá en Madrid. Y nada, pues a los participantes, pues no solamente a los profesores, también me contenta muchísimo ver que hay alumnos, y eso es sumamente importante, porque los alumnos se preocupen. Veo en particular a Andrea Tavares, una querida y destacada alumna del posgrado, bueno, y otros que están también por allí. Nada, invitarlos de nuevo a la próxima charla que tendrá lugar a la misma hora por esta misma plataforma, y agradecer de nuevo pues a Universitas por ayudarnos tecnológicamente en el asunto. Sin ellos esto sería imposible. Y también, por supuesto, a CIDEP, que apadrinó el libro en beneficio o en homenaje a Funeda. Saludos a la doctora Belén Ramírez, que está aquí siempre, de las primeritas y de las que llega y de las últimas que se va, y nos acompaña. Entonces, si no fuera por ella también esto tampoco tendría lugar. Así que muchas gracias de nuevo, Alejandro, y ya la gente va a querer leer tu artículo, ya tú vas a ver cómo se vende ese libro como pan caliente. Buenísimo. Así que, no recibo bueno, regalías, pero de todas formas me parece muy bien. ¿verdad? Sí, no, a uno lo complace enormemente, pues que la producción jurídica siga teniendo divulgación y En que haya efecto. público que haya público deseoso de poder adquirir nueva información y los resultados de la investigación que ustedes están haciendo. Bueno, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Chao.